¿Qué tal amigos? Estamos con un nuevo programa de Revelaciones sin Fronteras, aquí como siempre con Fernando Perales en la producción, quien les habla Renzo Sánchez y Jorge Rojas en la conducción. El día de hoy tenemos muchas cosas de qué hablar y principalmente acerca de nuevas teorías de conspiración y esta que está enmarcada dentro del mundo de la música. Recientemente todos hemos sido testigos de una noticia que apareció eh, en las webs, en algunos medios de comunicación que indicaban pues que se acaban de descubrir las partidas de defunción e incluso datos precisos que hablaban acerca de la defunción de Paul McCartney, el famoso integrante de los Beatles. Eh, es una leyenda urbana que viene desde hace ya, digamos, más de 40 años y que el día de hoy ha tomado actualidad precisamente debido a esta noticia. Pero, ¿qué pasa con esta noticia? Esta noticia apareció así de la nada, dice, um, indica que las informaciones habían sido reveladas desde Wikileaks. Sin embargo, la noticia no tiene un link en la que pueda demostrar aquellos documentos que a uno lo dirijan pues a la fuente original de la noticia. Así que por lo que vemos, se trata pues de una noticia, un rumor o una especie de bluff publicitario. Y pero esto ha dado mucho que hablar alrededor del mundo y precisamente contamos el día de hoy con Lai Ruth, una especialista en este tema que a todos nos atañe el día de hoy. Y pues le damos la bienvenida, ella es española y está con nosotros en este programa para poder conversar con más detalles acerca de esta leyenda urbana entre comillas. Adelante, Lai. Hola, ¿qué tal? Adelante, Lai. Hola. Danos tu opinión acerca de esta noticia que recientemente apareció en relación a la muerte de Paul McCartney y sobre supuestamente documentos que han sido divulgados por Wikileaks, aunque Wikileaks a los días nomás salió a desmentirlos. Sí, así es. Bueno, la verdad es que hemos tenido un mes bastante movido con respecto a este tema, porque esta noticia de Wikileaks no es la primera que vemos. Hace cosa de 4 o 5 semanas apareció una noticia en la que supuestamente el propio Ringo reconocía la verdad sobre este asunto, decía que Paul habría muerto en 1966 y que ellos habían ocultado el hecho. Después, apenas 2 o 3 días después, el Mirror, que es un periódico londinense, publicó un artículo titulado Las 7 señales que probarían que Paul McCartney está muerto. Y un poquito después salió otra noticia en la que el propio Paul acusaba a Ringo de mentir y desmentía absolutamente todo. Y la última ha sido esta que nombrabas, de un supuesto cable que tendría Wikileaks, un documento que probaría que Paul murió en un supuesto accidente. Noticia que ha desmentido Wikileaks en un tuit muy breve. Así es. En el que dice que ellos no han extendido este rumor. No dice ni que no tengan la información ni que Paul no muriera. Simplemente dicen, no, nosotros no hemos dicho que tengamos tal documento. El caso es que, bueno, ha causado un revuelo tremendo, porque incluso periódicos serios, importantes de distintos países, como es aquí en España, por ejemplo, el ABC, que tiene una tirada tremenda, pues han planteado la pregunta en sus webs. ¿Es verdad que Paul McCartney murió en el 66? Entonces estamos viviendo un momento álgido de este rumor. ¿Cómo es que se puede llegar a la conclusión de que esto es, digamos, de que si esto es real o si esto es pura fantasía? ¿Cuáles son digamos, los puntos concretos? Hace un momento me hablaste de los 7 puntos referenciales que indican que esto podría ser verdad desde un periódico londinense, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos Sí. esos 7 puntos? Bueno, los puntos que nombra el Mirror son un poco los que se basa este rumor desde hace casi 50 años. Que son supuestas pistas en las portadas que habían estado dejando los Beatles restantes, mensajes en backwards en las canciones y otras pistas que, digamos, sí que están presentes y son importantes y han dado mucho que hablar a lo largo de los años,
pero que no son las más importantes. Y me alegro mucho de que me hagas la pregunta, porque para mí la clave de este asunto está en la ciencia. La Exacto. ciencia. La ciencia es la única la que puede descartar esto. Y si hablamos de ciencia, creo que hasta el día de hoy solamente se sabe acerca de un estudio de fotografías, ¿verdad? No, no exactamente. Hay más de un estudio. Yo os cuento, vamos a ver. Ya en 1969, recién aparecido el rumor, hubo un locutor de radio que trató este tema en su emisión nocturna y fue despedido de manera fulminante. Ya. Fue castigado, digamos, por haber dedicado un programa entero a esto. Y él, pues convencido de la verdad e intentando demostrarla, contactó con un importantísimo experto en identificación de voz, que es el profesor Henry Truby, que es Ujú. el máximo exponente incluso hoy en día, después de su muerte, en esta materia, y le pidió que hiciera comparativas en base a sus conocimientos de la voz de Poe. Estamos hablando de un señor que era capaz de grabar llantos de bebés recién nacidos y reconocer al adulto 16 años después, solamente con su oído y con la ayuda de su espectrógrafo. Ajá. Y este señor, tras estar estudiando los álbumes de los Beatles durante muchísimas horas y sacando los espectros de voz, llegó a la conclusión de que McCartney de después del 66 no era la misma persona. Y lo dijo así de claro. No pueden ser la misma persona. Todos mis estudios, mis investigaciones demuestran que no es la misma persona. ¿Y Y, qué hay acerca de la voz que se prestó uno de los integrantes de una banda Clatú, que tiene una voz muy, muy parecida a la de Paul McCartney? ¿Qué hay de cierto de esto? bueno, vamos a ver, Tubi simplemente dijo que había una tercera voz. Digamos, una voz que habría servido de transición entre el Paul anterior y el sustituto, o el supuesto sustituto. Y él, por ejemplo, citó como ejemplo Penny Lane. En esa canción él habría detectado esa tercera voz. Durante mucho tiempo, pues sí, se ha apuntado, dada la relación tan evidente que hay entre Clatú y los Beatles a nivel de temática en sus canciones, a nivel musical. Claro. Ellos mismos se dedican a hacer referencias constantes en su página web y en sus Facebook a la banda. Pues se pensó que Terry, uno de los integrantes de estos tres miembros de la banda, podría ser esa tercera voz. Y ha habido estudios, pero que se basan principalmente en el oído, es decir, en percibir si es parecida o no. Nosotros estamos haciendo ahora con ayuda de un fonólogo también, Claro. comparativas para poder definir, en primer lugar, el espectro de esa tercera voz de Penny Lane y luego compararla con la de Terry. Y en caso de que sea positivo tendríamos la prueba y en caso de que sea negativo tendríamos una herramienta para poder buscar a la verdadera tercera voz. Pero lo que es científicamente no tenemos todavía identificada esa tercera voz. Sí que tenemos el testimonio de Truby aclarando que existió. Claro. Light, estamos pues en un mundo en que el día de hoy todo es conspiración, ¿verdad? Ya no se sabe Sí. creer si creer o no creer en la realidad o en la ficción. Hay un límite que es muy delgado entre ambos. Sabemos, por ejemplo, que Daniel Stulin, a través de sus libros que hablan acerca del Club Bilderberg y acerca de esta élite de dominación mundial, hablaba acerca incluso del rol de la música pop y su influencia en las sociedades de los años 60. Esto provendría pues de un estudio social que hizo el Instituto Tavistock. No sé si podrás ubicar esta información. Y hablaba acerca de los cambios sociales que se tenían que hacer para poder homogenizar un sistema, digamos, ¿cómo le podríamos decir? Un status quo, digamos, mental, o un control mental en base de los jóvenes de aquellas épocas. Estamos hablando abiertamente pues del consumo de LSD, de la música pop, del hipismo, entre otras cosas que cambiaron radicalmente el consumo y las formas de ver la vida de muchas personas. Y dentro de esto se habló mucho de la música pop, en el caso de los Beatles, que incluso hablaban de que un tal Joseph Adorno era el que componía las canciones de los Beatles. ¿Qué hay de cierto de esto? Bueno, en primer lugar, con respecto al Tavistock y la trama del LSD, he investigado mucho, he escrito varios artículos al respecto. Tengo una teoría pues muy elaborada, incluso con un gráfico de conexiones que indudablemente lleva hasta los Beatles. Por contarte un poco cómo llegué a esta conclusión, lo primero que hice fue ver las entrevistas que concedió el supuesto sustituto nada más llegar a su posición.
Y una de ellas es la famosísima entrevista de junio de 1967 en la que reconoce el uso del LSD. Ajá. Un momento además en el que se estaba celebrando el Festival de Monterrey, que fue un festival que se dedicó principalmente a promocionar y distribuir el LSD entre los asistentes. Entonces para mí me saltaron todas las alarmas. Dije, bueno, qué maniobra más bien preparada, ¿no? Un Beatle con la influencia que tenía la banda en aquel momento, Claro. hablando del LSD en un momento tan importante, que sabemos que se estaban llevando a cabo, pues efectivamente, experimentaciones con esta droga y aparte pues esos intentos de controlar a la población. Recientemente pude ver un documental que se llama Programando a la Nación, Sí. que es muy interesante, que en el que se habla pues de esto, de los mensajes subliminales en canciones, de la manera de influir en la población a todos los niveles, a nivel publicitario, a nivel de película, simplemente pues para causar un mayor impacto en la película y por supuesto también en modificar las pautas de comportamiento de la gente. Y hablaban en este documental de los Beatles, nombraban canciones como I Am the Walrus, Revolution, etcétera, etcétera. Y hablaban por supuesto de la influencia que tuvo en Sandman. Bueno, sí, es que esa canción es importantísima también, porque se haya negado que trate sobre el LSD. Exacto. Es demasiado evidente, sí. Así es. Sí, Jorge tiene algunas preguntas que hacerte. Sí. Hola, Lai. Mira, bueno, accidente en realidad que es oficial el accidente en realidad en el año 66, porque si es así, en el 66 ya los Beatles eran pues, famosos mundialmente y cualquier cosa que le pasaba a ellos pues iba a retumbar en todo el mundo. Entonces, si ya sucedió este accidente, imagino que habría papeles, documentos en los hospitales que sucedió oficialmente no esta supuesta muerte de Paul McCartney, porque de ahí yo creo que podría empezar todo, ¿no? Si existe al menos un pequeño vestigio de esto, yo creo que ya la madeja se comienza a desatar, ¿no? No sé si habrá algún papel oficial con respecto a este supuesto accidente. No, lamentablemente no tenemos ningún documento de ese tipo, pero sabemos si fue un accidente. Uh-huh. La teoría del accidente obviamente es la que más se ha extendido durante todo este tiempo debido pues, a la interpretación que se ha hecho de las pistas y de las canciones. Una de ellas, Day in the Life, de Lennon, uh-huh, en la que habla de un accidente, pero que está claro que habla del accidente de Tara Brown, un amigo suyo, que falleció a finales de diciembre en un choque con su auto. El tema del accidente sería para cuestionarlo también. Ahora, una trama de... uh-huh. Sí, digo, una trama de este tipo cuesta mucho creer que se haya puesto en marcha. Si vemos además que hay detrás una intencionalidad dentro de una trama de control de la gente, de aprovechamiento de la influencia de un grupo musical, cuesta creer que providencialmente uno de los miembros del grupo muriera en un accidente y les diera la oportunidad de sustituirlo por otro mucho más abierto a la promoción del LSD. No sé si veis por dónde voy. Ya, ahora tú comentabas hace un momento de que se ha hecho creo que análisis inclusive de las voces, porque ahora con la tecnología es fácil ya identificar a las personas, ¿no? Por la frecuencia, ¿no? Sería un elemento muy fácil, agarrar una voz del año 65, 64 y ahora porque no cambia, pueden pasar los años pero tu frecuencia de voz no cambia. Entonces eso sería ya una, como te digo, ya comprobar, ¿no? Este hecho. Es que lo tengo, es decir, yo ahora mismo estoy trabajando con un fonólogo, es catedrático de la Universidad de Chile, por el momento no quiere dar su nombre, pero me está ayudando y durante semanas estuvo trabajando en una comparativa mediante espectro también, en las mismas mediciones y los mismos métodos que utilizaba Truby en su momento, puesto que no han cambiado, únicamente se han mejorado con los programas informáticos, pero el sistema es el mismo, y utilizó una grabación en entrevista, en este caso, no en canciones, de Paul antes del 66 y después. Misma frase, misma duración del audio, misma calidad y descompuso los elementos básicos de la voz en los armónicos, digamos, ¿no? Los aspectos fundamentales y dan un espectro distinto. Y ahora también otra herramienta que se puede utilizar si es que tanto se toca este tema. Imagino que Paul McCartney, bueno, supuestamente la persona ahora estará incómodo con este tema. Simplemente yo en el caso de él haría, bueno, aquí está tómame una muestra del pelo y tómame mi ADN, comprélo con mis familiares y se acabó el tema, ¿no? O sea, punto, ¿no? Yo creo que sería lo más fácil para descartar esto ya, ¿no? Bueno, sí, si no lo hace, en el libro que yo escribí, de hecho, es un libro que escribo de una manera muy prudente, sin querer llamarle impostor directamente, sino simplemente exponiendo pues las evidencias y las pistas que tenemos, pues yo le insto a hacer esto, yo le digo, por favor, si esto tiene una explicación, dénosla, nos quedamos todos tranquilos
y se acaba el asunto, y se acaban ya por los rumores en la red y todo esto. Sin embargo, él siempre ha decidido burlarse del asunto, pasar de puntillas bueno, negarse a clarificarlo. Bueno, sería, imagínate que fuera un impostor, ¿no? Imagínate pues se le da la ley encima porque en realidad cuántos años ha estafado al mundo, ¿no? Todo lo que se, ¿no? Imagínate el mundo discográfico, pero en ese aspecto en realidad se iría abajo, en realidad porque sería la estafa del siglo, ¿no? Bueno, del milenio, ¿no? Porque ya han pasado el siglo pasado y este siglo y seguimos con ese tema. Bueno, acá te paso con Renzo, te quieres hacer unas preguntas. Hay un tema que es bastante, es digamos una ley en el show business. Cuando se habla muchos rumores acerca de un artista y se compara con su verdadera personalidad, el artista prefiere que escoger entre la leyenda y la realidad es mejor que se queden con la leyenda, ¿o no es así? ¿Te refieres como si le viniera bien la publicidad a un Exacto, nivel de marketing? exacto. No lo creo, no lo creo. ¿Qué publicidad necesita un ex Beatle? Es como cuando a la vista de las pistas dejadas en los álbumes y las canciones, pues muchos las justifican diciendo que se trató de una estrategia de marketing que hizo la banda en aquel momento. ¿Qué marketing necesitaba esa banda? Es que no estamos hablando de un grupito que necesite un poquito más de publicidad, más posicionamiento en los medios. Es que además él se muestra enfadado, se muestra disgustado cuando le sacan este tema. Intenta siempre, como digo, negarlo. La única vez que motu propio ha sacado el tema fue casualmente la misma noche en la que se publicaban las conclusiones de los otros análisis forenses que aún no hemos comentado, que son los fotográficos, los que hicieron Carles y Gabachen en 2009. Después de llevar 20 años negándose a acudir al show de David Letterman, va esa noche Sí, y saca específicamente este tema para burlarse de él. claro, Sin, por sí. supuesto, nombrar los análisis forenses, que hubiera sido lo propio, hubiera podido decir, pues me he enterado de que han salido estos análisis y me presto para que se puedan hacer las mismas pruebas, pero conmigo mismo, con mi medición de cráneo, mis ojos, para poder desmentirlos, para demostrar que estos forenses se han equivocado y que estoy vivo y así terminar. Sin embargo, no los nombra, saca el rumor y dice que solamente nos basamos en la portada de Abbey Road porque va descalzo. Es decir, es un desprestigio total de todo el rumor. Ahora, dentro de las portadas, todas estas historias que se cuentan acerca desde la ubicación de los integrantes en las portadas, incluso cómo se toman las fotos, los supuestos mensajes ocultos que hay en el Sgt. Pepper, en el Abbey Road. Pero si vemos las carátulas de los primeros álbumes, como el caso de A Hard Day's Night, por ejemplo, Paul aparece volteado y es igual al Sgt. Pepper, está dando la espalda. Normalmente Paul siempre, he leído algunas de sus biografías, principalmente los Beatles, a Paul siempre le gustaba lucirse en las fotos de manera distinta a sus compañeros. Salir descalzo en la portada de Abbey Road era porque fue un día caluroso, estaba con slaps y simplemente se le ocurrió caminar descalzo e inmediatamente, precisamente por estar descalzo en esa foto, es que empezaron los rumores de supuesta muerte. Bueno, vamos a ver primero, exactamente no empezaron los rumores por este motivo. Los rumores empiezan ya en 1967 cuando muchos de los fans ven aparecer a ese Paul en la puerta de los estudios de Abbey Road a finales de noviembre y le ven un cambio brutal físicamente. Esto me lo han contado incluso fans de aquel momento que lo sintieron. Y ya en enero del 67 hay un desmentido por parte de la Beatles Monthly Book, que es la revista oficial de los Beatles, diciendo que Paul estaba bien, que no le había pasado nada, que no había muerto. Es decir, se remonta hasta el 67 ya el rumor. Claro. ¿Vale? Cuando en Debe realidad ser. es en el 69 cuando empiezan ya con toda la interpretación de las pistas, de Sí, las portadas de los álbumes, etcétera, etcétera. sí, sí, sí. Entonces, la interpretación es peligrosa y llevamos muchos años viendo mucha gente que interesada por este tema y quizá con la mejor intención pues ha querido ver pistas en todo, en las hojas de los árboles, en si Paul va descalzo. Yo, por ejemplo, la pista del descalzo no la he tomado en serio nunca. Es cierto que las pistas están, no se pueden negar y se han reconocido en espacios oficiales, como digo, justificándolas como alguna estrategia de marketing o broma o lo que fuera.
Y hay que atender sobre todo a las que indican un sentimiento de tristeza, de muerte, de pena, y sobre todo aquellas que no han sabido explicar bien o que incluso se han contradicho o han quedado bastante por los pelos. Por ejemplo, es el caso de la famosa flor negra que lleva Paul Claro, en sí, Magical Mystery Tour, sí, ¿verdad? Que podrías decir, va, pues un detalle sin importancia, ¿no? exacto. Muchos le preguntaron por ello, preguntándole si tenía que ver con el rumor de la muerte, y él dice, es que se acabaron las rosas rojas y me dieron una negra. Vamos a ver, las rosas negras no son tan comunes, se tienen que comprar ex profeso, existen, pero no están en cualquier sitio. O Y lo luego es que en han, ese mismo vídeo le vemos como una de las bailarinas le da un ramo sí, de flores rojas, es decir, no justifiques así porque levantas más sospechas, ¿no? Y confirmas que aquí hay gato encerrado. A eso es a lo que me refiero, es como el famoso sí. bajo hecho con flores de la portada de Sgt. Peppers, que tiene Tanto, tres tanto, cuerdas sí. en lugar de cuatro. Tanto Lennon como Paul le gustaba mucho jugar con estos temas, con el tema pues del misterio, jugar un poco a confundir a la gente. Hay mucho de eso en realidad. Sí, bueno, más yo creo yo, ¿eh? Más yo creo él que era, me encantaba la simbología, los juegos de Claro. palabras, Alicia en el País de las Maravillas, era más de ese tipo de Es, cosas. es más, en la portada del Help, esas que salen cubiertos con atuendos negros, están haciendo posiciones que hacía Lester Crowley, el famoso brujo, el tatarabuelo o abuelo de los Bush, satanista conocido. Sí, sí, y que luego aparece también en Sgt. Pepper, sí. Ya, y creo que cuando tú te refieres a que 1967 es cuando realmente empiezan estos rumores de la muerte de Paul, o que hay algo escondido en el caso de la supuesta suplantación de Paul, debe ser por el tema de la morsa, en el Magical Mystery Tour. Sí, bueno, estamos hablando de otra supuesta pista Así es. llena de contradicciones. Sí, Mm, Yo soy la Morsa, Paul es la Morsa, voy a dar una pista a todos ustedes, que es lo que dicen Glass Onion después. así es. Luego intentan explicarlo años después y John dice una cosa, Paul dice otra. Paul Exacto. dice lo pensaron entre los dos porque les hizo mucha gracia reírse de los fans. John dice que en realidad le estaba diciendo a Paul que es que iba a abandonar la banda. Entonces dice, bueno, vamos a ver, lo que decía antes, levanta más sospechas que otra cosa, no clarifica mucho, levanta más sospechas que otra cosa, no clarifica mucho el asunto. Y A eso es a lo eso, que me refiero. y eso despierta los rumores, y eso despierta mucha curiosidad de parte de la gente, y la gente, como tiene una imaginería increíble, pues empiezan a hacerse empiezan a crearse leyendas en base a estos personajes íconos mundiales, pues que siempre van a dar que hablar, ¿no? Definitivamente. Tanto como otros personajes, como el propio Mick Jagger o Keith Richards, también tienen una serie de rumores y una serie de leyendas en base a su vida, en base a sus biografías, y eso es parte pues de la historia del rock and roll, eso es parte ¿cómo le podríamos decir? La cultura del pop. Claro, claro, porque son ídolos, mucha gente los sigue y sus historias pues son analizadas y son interpretadas por mucha gente. Pero también es verdad que si uno ahonda un poco en la historia de la música y sobre todo del rock de los años 60 y 70, se da cuenta de que hay muchos hechos oscuros y sospechosos. Yo no solamente he tratado el tema Beatles, he hablado también de Jimi Hendrix, he hablado de Brian Jones, ya que nombras a los Stones, y su extraña muerte. He hablado de muchos otros casos, el famoso Club de los 27, que esto me parece una leyenda, un mito. Bueno, es que esos artistas murieron y murieron la mayoría de ellos en extrañas circunstancias. Es que está claro, y además ha habido libros que han escrito sobre el proyecto COINTELPRO, que era un proyecto que tenía el FBI, que pretendían vigilar, incluso neutralizar a ciertos artistas que en aquel momento podían resultar peligrosos para el sistema, que hablaban sobre paz en contra de Vietnam, etcétera, etcétera. O sea, está documentado y está probado que ha habido una guerra encubierta contra el rock, como dice el libro de Alex Constantine, y aporta además pruebas muy importantes. Entonces, en este contexto, no es tan inverosímil que a la banda más influyente e importante del momento y de la historia, pues intentaran de alguna manera también influirla y manipularla. Lai, te habla Fernando. Gracias por haber accedido a esta entrevista. Una pregunta. Eh, yo he tenido la oportunidad de ver prácticamente todos tus videos en YouTube y hace 3 años yo me puse a investigar y revisar la cantidad de fotos, informaciones
que definitivamente me dejaron pensando, pero no concluía con respecto a que si realmente Paul McCartney fue reemplazado. Cuando vi tu video, de verdad que sí me llamó la atención, porque normalmente los informes que hay con respecto a fotografías, algunas parecen, algunas no parecen. Con respecto, por ejemplo, a las portadas de los álbumes de los Beatles, como que parece que sí, y bueno, también lo de Paul is Dead, que también saca una serie de informaciones que te deja pensando, pero no concluye nada. Cuando te vi a ti, de verdad que me dejó seriamente pensando, porque tú referiste a los estudios de Carlesi, por ejemplo, de Sí, forenses que, bueno, son muy prestigiados. También tuve la oportunidad de ver tu video de la conferencia que realizas sobre los estudios también de sonidos, o sea, de las voces de ambos, por ejemplo, incluso de la letra de Paul. Hay un acontecimiento que tiene que ver con un hijo que tuvo Paul McCartney y que le pasaba, sí, tengo entendido, una mensualidad, y bueno, después cuando tuvo que ver ya el asunto del nuevo, el reemplazante de Paul, el supuesto reemplazante, vamos a ponerlo así, y de pronto como que la prueba grafológica arrojaba que la persona que había firmado era un diestro, etcétera. Hay una serie de informaciones que tú nos muestras de manera científica: la grafológica, la prueba de sonido, la prueba también de los forenses Carlesi, que me parece impactante porque la leí completa y de verdad que me dejó pensando. Ahora, la pregunta es esta, yo te la hago. ¿Cómo se puede tener referencias de que nos pueda permitir a nosotros creer en esos investigadores, ¿no? O sea, hasta donde yo sé, bueno, sí, efectivamente es limpia la trayectoria de Carlesi, pero qué sí. tan limpia también son las trayectorias de los otros investigadores. Porque yo pienso que a raíz de tu investigación hay un antes y un después. O sea, de verdad que yo tomé un respiro cuando vi tu investigación. Me llamó mucho la atención. Y bueno, te lanzo esta pregunta como para que en la mente de muchas personas que son fanáticos de los Beatles, porque hay una fuerte resistencia en las personas que dicen, no, no creo, no creo. Es como que si viesen de pronto a veces a los Beatles como si fuesen Jesucristo y dicen, no, 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 tú no me puedes quitar a mi Dios encima, ¿no? Y a veces uno se resiste de pronto a creer en estas cosas. No sé si puedes hacer un comentario al respecto. Sí, sí, la verdad es que sí que me parece muy importante destacar el currículum, la experiencia de estos forenses, que no estamos hablando de unos cualquiera. El profesor Truby, por ejemplo, como digo, es el máximo exponente mundial en la identificación de voz mediante espectrógrafo. Tiene hoy en día en la Universidad de Miami, donde dirigió el laboratorio de investigación, unos premios a su nombre, unos premios de fin de carrera. Fue miembro de la dirección de la Asociación Internacional de Identificación de Voz, es decir, un cargo importantísimo. Tenemos, por ejemplo, a Daniel Julaf, que también hizo una identificación de voz y también hizo mediciones cranométricas, que colabora con tribunales en el esclarecimiento de casos, al igual que Carles y Gavazzeni, que han ayudado en el esclarecimiento del intento de asesinato de Juan Pablo II, han esclarecido las circunstancias de la muerte de Mussolini, testificaron con sus pruebas periciales en el caso del asesinato del periodista Ilaria Alpi en Mogadiscio. Es decir, estamos hablando de gente que colabora con las autoridades judiciales, que tiene una gran experiencia, un gran bagaje en su carrera. La perito Elena Marchetti es la que hizo una prueba grafológica, que también trabaja en el Tribunal de Viterbo, en Italia. Es decir, estamos hablando de gente que cuesta mucho creer que hayan podido equivocarse o que hayan podido manipular resultados, cuando además no pretendían nada con esto. Es decir, lo hacían pues por curiosidad o incluso por desmentirlo, como es el caso de Carles y Gavazzeni, que lo hacían a modo de broma, que pensaban que en 2 minutos desmentían el rumor y no pudieron. Lai, acá somos tres integrantes, podemos tener puntos de vista distintos, pero para mí personalmente es un hecho que ha sido reemplazado. Pero yo te lanzo una pregunta personal: ¿por qué hay esa resistencia a pesar de que hay pruebas que para mí son contundentes y lo que tú señalas, y aparte también los investigadores? ¿Por qué crees que hay esa resistencia? Bueno, es que estábamos hablando de fans y de los ídolos de mucha gente y de la sensación de haber sido engañado. A mí me viene mucha gente que cuando por fin pues, se atreve a valorar esta posibilidad, a creerla, pues se muestra desolada. Dice que no puede creer que la hayan engañado, que no puede creer que durante tanto tiempo pues haya estado siguiendo a alguien que no es quien dice ser. Y luego porque, claro, esto hace tambalear todo lo que uno considera seguro. Es decir, si me han engañado con esto, ¿con qué más? ¿En qué mundo vivo? ¿No? ¿Cómo puede ser esto? Es difícil y es comprensible también.
Lai, una consultita. Mira, una de las maneras más, bueno, para comprobar este hecho, obviamente son las evidencias, ¿no? Los papeles, etcétera. Pero también están los testigos. Los Beatles eran conocidos por ya artistas que hasta ahora están vigentes, de repente como Mick Jagger, Bob Dylan, Eric Clapton, que lo has conocido antes del año 66 y después. Ellos no dicen nada de repente, algunos testigos de repente dicen algo con respecto a este tema. No dicen, pero cantan y testifican. No directamente, pero insinúan. Yo tengo dos artículos por ampliar todavía con un tercero que se llama Cantando sobre Paul is Dead, que es un compendio de artistas de la época que en sus canciones, incluso tenemos por ejemplo el caso de David Bowie, que es muy interesante, que habla incluso de reemplazos, no hablando directamente de Paul, pero de otras personas, y que escribe canciones clarísimamente referentes a una persona zurda que muere y, en fin, tenemos todas esas manifestaciones porque los artistas quizá no se atrevan a hablar directamente, pero todo cantante, igual que todo pintor, todo escritor, deja una parte de sí en sus obras, y ellos así lo están haciendo. Entonces sí que está claro que hay mucha gente que lo sabe, pero tal vez por miedo o porque no quieren verse en problemas, porque también ha habido muchas muertes alrededor de este caso, de ese caso de Mal Evans, el Robbie de los Beatles, etcétera, etcétera. Pues están ahí callando. Yo la verdad invito a leer mis artículos sobre estos artistas porque es sorprendente. Like, hace unos días yo estuve viendo un reportaje relacionado a Paul is Dead y me acuerdo que habían unas imágenes en que su ex esposa, Heather Miles, si no me equivoco el nombre, Sí. Lo amenazó a Paul con decir la verdad sobre algo de no sé qué. A mí me parecieron unas declaraciones sacadas de contexto, de repente relacionado a otro tema que no tiene nada que ver con la vida en sí de Paul, pero quizás tú has conocido completa esa entrevista y de repente podrías discernirla. Sí. Yo he visto la entrevista completa, incluso hice un artículo transcribiéndola entera directamente del inglés. Según qué vídeo hayas visto, es verdad que se ha sacado de contexto. Ajá. Me imagino cuál ha sido, pero vamos, no voy a nombrar quién lo ha publicado. Ya. Pero lo que está claro, y eso sí lo puedo asegurar, es que Heather dijo que tenía una gran verdad en su poder, que no la podía desvelar porque la gente no sabría manejarla, que sería absolutamente devastador, y que tenía una caja de pruebas que saldrían a la luz si no la dejaban en paz, acusando a periodistas y a otros grupos, que parece ser la estaban amenazando, pues de estar poniéndola contra las cuerdas, ¿no? A raíz del divorcio que estaba llevando a cabo. Pero qué era lo Eso que sí es. pero se sabía pues que Heather estaba pidiendo una millonada de dinero para poder divorciarse de Paul. Bueno, según ella no era tanto, según ella le estaban creando una campaña de desprestigio tremenda, que además es que se puede ver, no ha habido persona más denostada en los medios de comunicación y en Sí, las redes que Heather, cuando ha habido también otros divorcios sonados en la historia del famoseo, así es. y no ha sido tanto. Pero Sí, cuando hablaba de este secreto que podría revelar, ¿tú crees que se trataba precisamente de esto? que si no, es decir, hemos debatido sobre qué podría ser, quizá algún tipo de, no sé si comentarlo tan abiertamente, algún tipo de tendencia sexual de Paul o alguna cosa extraña Ajá. íntima, pero eso es una verdad devastadora que la gente no podría manejar a estas alturas. Ese tipo de temas tampoco suponen tanto problema. Es que no me imagino cuál otra puede ser. Claro. Dentro de las explicaciones que se dan de por qué se piensa de que Paul está muerto y que por qué tuvieron que suplantarlo y por qué actualmente vemos a Paul haciendo conciertos, ¿no? Eh, eh, digamos, una de las respuestas es de que querían evitar suicidios masivos a nivel mundial. Era tanta la Sí, relevancia de los Beatles en esa época porque, miren, recientemente uno de los Beatles más, digamos, celebrados, que es John Lennon, que murió en 1980, también en extrañas circunstancias. Pero no se produjeron esos suicidios en masa. Claro, hubo una gran congoja mundial, pero suicidios en masa. claro. Yo tampoco creo que hubiera habido ni suicidios en masa ni que desde luego eso fuera un motivo para crear semejante maniobra
de suplantación que tendría que contar con el apoyo logístico y económico de estamentos oficiales incluso. Además, los que tratamos pues temas alternativos, ciertamente conspiranoicos, etcétera, sabemos que la muerte de un grupo de fans tampoco es que les importe mucho a ciertos poderes, incluso aunque sean económicos, ¿no? Exacto. Lai, otra cosa. ¿Qué tan avanzada estaba la cirugía estética en 1966 como para que Paul, el nuevo Paul, se haya hecho tantos cambios en la cara, no solamente en la cara, sino también en los dientes y en la mandíbula y otras partes de su cuerpo, incluso el Bueno, pues cerebro? sí, sí, perdón. Sí, pues Adelante. Carlos y Gabat venía además comentando que habían notado algún efecto de cirugía, por ejemplo, en un ojo, o en los labios, o en el hueso palatal. Comentaron que este tipo de cambios eran posibles en los 60, eran posibles. Sin embargo, el cambio, no en los dientes, que se pueden enfundar perfectamente en cerámica, pero sí el hueso palatal, de habérselo cambiado Paul, le habría ocasionado unos problemas terribles y se habría visto, ¿vale? En Claro, el caso de modificar un poco los labios, modificar los ojos, era posible perfectamente. pero igual, en el lapso de tiempo entre el supuesto accidente hasta la reaparición de Paul no habría pasado más de un año. Estamos hablando de un promedio de 6 meses, quizás. Es que, vamos a ver, el supuesto accidente, según dicen muchos, En ocurre el diciembre. 9 de noviembre. Eso Ya, está totalmente descartado. ya. Que Paul muera el 9 de noviembre y tengamos al sustituto ya de viaje por Kenia con Malevans a Ajá. principios de este mes. Hay algo falla. Y Mm, con esos cambios con los cuales siempre comparan las fotos, o sea, es imposible. ¿Cómo se puede dar un cambio tan repentino en tan pocos meses? Veríamos a Paul pues recargado con parches en la cara o usando frenillos en los dientes, ¿no? Sí, a no ser que llevara tiempo preparándose, con lo cual descartaríamos ya Eso es totalmente el hecho imposible. fortuito. A ver, ¿alguien más tiene otra pregunta? Sí, con respecto al primer video que sale, el supuesto Paul en el año 67 y el último de Paul, hay para mí algo muy claro con respecto a los dos videos, se ve diferente. Creo que una de las pruebas, una de las demostraciones de los forenses Carlesi es justamente la craniometría, ¿no? La dimensión del cráneo, que para mí es notoriamente distinto, como también el alargamiento del rostro, como también el ángulo mandibular, e inicialmente también en los dientes, que se ve pues que es diferente la dimensión, es más ancho en el nuevo Paul. Bueno, otras más que ahorita no se me vienen a la mente, pero me da la impresión que él progresivamente se ha estado haciendo nuevas cirugías y que han ido acomodándose más al Paul McCartney original. Y lo otro también, la otra pregunta también que quiero hacerte, ¿por qué en algunas fotos en YouTube o videos en YouTube o fotografías que se presentan coinciden las dimensiones y en otras no? ¿Crees que ha habido manipulación? ¿Las hay? ¿Hay demostraciones de que ha habido manipulación en cuanto a remasterización de videos, en cuanto a al alargamiento del rostro, a concordar con las dimensiones? ¿Hay pruebas acerca de ello? Cuando se le presentó también a los Carlesi las fotografías, ¿eran las originales? No sé si se entiende lo que te estoy diciendo, Lai. Sí, sí, vamos a ver. Con respecto a lo primero, yo creé hace mucho tiempo un artículo que se basa en un timeline, ¿no? De lo que sería el supuesto sustituto, desde el primer momento en que aparece hasta años recientes. Y efectivamente, o sea, los cambios son brutales. Unas veces tiene la barbilla de una manera, otras veces se le ve como que tenga una cicatriz en un ojo, otras veces aparece con una venda en la cabeza, no sabemos lo que se hizo. Las orejas son notables, no sabemos si es que lleva prótesis o qué. Es decir, sí, o sea, que ha ido haciéndose cambios, eso está clarísimo, y que obviamente la tecnología en ese sentido ha mejorado mucho, y llegó un momento, hacia los años 80, en que el parecido era notable. Con respecto a lo segundo, el tema de la manipulación de fotografías está demostradísimo. Yo también hice un artículo mostrando fotografías originales y exactamente la misma fotografía manipulada, la misma fotografía, alargando el cráneo de Paul, modificándole los ojos, modificando la sonrisa,
remasterización de vídeos que perjudican a Paul y benefician al sustituto, sí, o sea, está clarísimo. Y como bien dices, Gavacceni mismo detectó una manipulación, dos manipulaciones muy claras. La primera en la portada del Sgt. Pepper's, donde dicen que se había achatado la cabeza de Paul en una técnica. En el momento de la impresión se acható la cabeza para que no se viera tan alargada, y el que es además experto en el tratamiento de imágenes lo comprobó perfectamente. Y la segunda es una sombra que le colocaban en el ojo, su ojo izquierdo, en su ojo izquierdo, como para disimular una cicatriz que tendría producto de algún tipo de cirugía. Eso, durante un tiempo se le coloca esa sombra en fotos oficiales, en las fotos de álbumes y eso, y después desaparece esa sombra para dejarse ver la cicatriz, que incluso hoy en día, si uno se fija en fotos de alta calidad, se sigue viendo. Como la caída del cabello también, ¿no? Sí, es otro de los aspectos que se ha investigado, que de repente cambia de un lado para otro la forma en que le crece el cabello. Bien, Lai, estamos en el tramo final de la entrevista. Te agradecemos de antemano por acceder a esta entrevista para Lima. Bueno, al final creo que tendríamos que pensar también, probablemente tú has visto algunos eventos, algunos conciertos de Paul McCartney allá en España. Acá lo hemos visto en 2 oportunidades en Lima. Para serte franco, el músico que vemos el día de hoy, o a partir de 1966, o perdón, 1967, es mejor que el músico que hemos escuchado desde cuando empezaron los Beatles, por allá, por Hamburgo, ¿verdad? ¿Es mejor? Sí, definitivamente, mucho mejor. Un músico más completo. Sea Paul o sea Bill Campbell, al final es la misma historia, es un Beatle. Eso no va a cambiar nada. Bueno, eso ya son puntos de vista. Yo tengo el mío, porque también habría que hablar del tema de las canciones que compuso durante la etapa Beatle, de su carrera como solista, pero bueno, ya sería entrar en un tema bastante largo. Hay críticos musicales que opinan distinto. Hay, por ejemplo, un artículo de la Rolling Stone que valoró los álbumes del solista de Paul, y bueno, hay algunos que obtenían una nota un poquito deficiente, otros un poquito mejor. Bueno, pero bueno, ya eso es perfectamente En términos, lógico. para Ya sacar, es cuestión de, sí, para sacar conclusiones, al final es el oyente quien al final sacará sus propias conclusiones, ¿no? Las claro. posiciones siempre van a ser encontradas, siempre va a haber unos a favor, otros en contra, que pueden pensar en una u otra idea, pero al final las conclusiones las saca el mismo público. Bueno, Exactamente. bueno, en ese sentido, creo que el que se le haya truncado la carrera a un joven de 24 años frente pues a una persona que ahorita ya tiene más de 70, pues que ha tenido toda una vida para ir incluso subirse sobre la plataforma del anterior, creo que es como que las cosas las ha tenido fáciles, más la manipulación y la intención que han tenido los grupos de poder para establecer una nueva corriente en los Beatles y posicionarlos con tecnología, con la banda de la Orquesta Sinfónica de Inglaterra y todo lo demás. Creo que incluso no hay tanta armonía en las voces iniciales que usa el reemplazante con respecto a la armonía que había con el Paul McCartney original, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, acá te paso con Paco en Beta para terminar. Te agradecemos mucho, Lai, por haber accedido a esta entrevista. De verdad que nos ha gustado mucho. Y bueno, esperamos contar contigo nuevamente. Háblanos por favor un poco sobre tu libro, porque yo tengo mucha curiosidad. Voy a ver si lo compro en estos días, porque ahí explicas detalladamente con respecto pues a toda esa investigación detallada que tengo entendido que son más de 1500 páginas, que tú los has resumido en 200 y que Así nos es, puede sí. permitir tener una idea más clara. Cuéntanos un poquito para poder acceder a ella, cómo hacemos para visitarte. También creo que tienes en Facebook justamente un portal ahí. Cuéntanos un poquito de ti y del libro para poder acceder. Sí, bueno, el libro se llama El gran misterio de los Beatles. Plantea la pregunta de si murió Paul McCartney en 1966. La editorial es Mandala. De momento solo se comercializa en tiendas de España. Se puede hacer un pedido online a través de la web de la editorial, o también está la opción ebook a través de la plataforma de Lighthouse, Faro en inglés, lighthouse.com. Y en mi grupo de Facebook, en mi muro, tengo publicados los artículos completos en mi sección de notas, simplemente entrando en Facebook y poniendo Laywood, L-A-Y Ruth, y ya se me encuentra.
Bueno, Lai, soy Jorge, más bien queremos agradecerte por las entrevistas también. Quisiera saber también, aparte de este tipo de investigaciones que estás haciendo, bueno, de Paul McCartney, respecto a otros artistas, otro tema que de repente también estás haciendo, te guste. Para nosotros, tú sabes que Revelaciones y Fronteras, bueno, es un, ¿no?, un programa que toque todos temas de teoría de conspiraciones, los enigmas después del universo, de la historia, etcétera. No sé, de repente, ¿en qué otra investigación estás, aparte? Bueno, yo desde el momento me estoy centrando en el tema Paul, Ujú, ampliándolo a todo lo que es la industria musical en general, ujú, sobre todo años 60, 70 y 80. Quiero publicar un libro también referente a la muerte de John Lennon, que me parece un tema fundamental, incluso alejando el tema de Paul is Dead, solamente la conspiración para matar a John Lennon, que está clarísima. ujú, Publicaré un libro también sobre todo lo que es la trama del LSD en Gran Bretaña y en Estados Unidos en los 60. Y ujú, bueno, temas de conspiraciones, pues he investigado muchísimo, de todo ujú. tipo, pero me centro ahora en este aspecto, que creo que hay mucho todavía que descubrir y que hablar. Bueno, Lai, me despido, un saludo desde Lima, acá te paso con Renzo. Lai, muchas gracias por la entrevista. Esperamos contar contigo más adelante para tocar otros Muchísimas temas, gracias. sobre todo por el tema de John Lennon, que sería muy interesante también, ¿no? Porque está incluido el tema de MK Ultra, si no me equivoco, en ese tema. Sí, exacto, sí. Esperamos contar contigo más adelante, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lai, por habernos aceptado esta entrevista y saludos para España. Queremos mucho a nuestra madre patria y también queremos mucho tu investigación. Te felicito y gracias de verdad por todo. Encantada, encantada de haber estado con vosotros. Gracias. Gracias.